Vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy sobre el tema el autor mexicano más universal, Juan Rulfo, y el centenario de su nacimiento. Me voy a atrever a dar una más que nada como los especialistas de Juan Rulfo, desde luego, pero hay quien ha señalado, muchos literatos, ha señalado que no se le ha hecho el reconocimiento o el lugar que debía tener Juan Rulfo. Hay quien dice que aún con las dos obras escritas es merecedor al premio de Nobel de Literatura. Nada más con eso lo dejo, pero es un conocimiento que los que no conocemos de literatura, pero nos impresiona mucho que gente que sí conoce nos diga eso. Y bueno, ahorita los especialistas que son los que pueden hablar sobre él nos darán esta característica de este autor mexicano más universal de la literatura y en el centenario de su nacimiento. Como voy a nombrarlos a los panelistas, van a intervenir o participar. Víctor Jiménez es arquitecto por la UNAM y director de la Fundación Juan Rulfo. Pablo Espinosa, que es jefe de la sección de Cultura de la Jornada. Jorge Cepeda, que es licenciado en Lenguas y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctor en Literatura Hispánica por el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. La compañera historiadora Paulina Millán, es historiadora por la UNAM e historiadora de arte por la misma UNAM y trabaja en la fotografía de Juan Rulfo. Adelante, Víctor. Sí. ¿Se oye bien? Sí, no, ¿sí se oye bien? Sí, ya. Bueno, muchas gracias por la invitación primero a que hicieron a la Casa Lana, también a ustedes por su presencia, que es muy grata, y voy a dar lectura a un texto preparado para esta ocasión. Solamente les quiero comentar algo. Estoy encantado con la posibilidad, si al final quieren hacerme preguntas y algún tema, con mucho gusto, pero les doy a pedir que sea solamente sobre lo que voy a leer. Es común, ya tengo algunas tablas al respecto, que de pronto alguien me pregunte que qué sé yo de la temporada en que Juan Rulfo vivió 5 años en Groenlandia, y prefiero no responder. Entonces, solamente voy a hablar de, después que si les interesa, quizá no, de lo que ahora leo. Y así que empiezo. Es imposible hablar de Juan Rulfo sin plantear algo que perturba a algunos en el peculiar campo cultural de nuestro país. Es decir, que se trata del autor mexicano, con gran diferencia, de la obra literaria con mayor aceptación universal. Solo que decir esto es un desafío, puesto que la literatura ha sido reducida entre nosotros desde hace tiempo a la dimensión menos significativa de todas, la política. Por esta razón, la valoración de una obra literaria en México es un asunto, si no de Estado, sí de estricto control político. Pero, como siempre, controlar lo que ocurre dentro de unas fronteras o fuera de las mismas son dos cosas muy distintas. Y la universalidad de un autor implica tener en cuenta eso. Es necesario que un escritor sea reconocido por los suyos, claro, pero a la larga esto será insuficiente, solo si su obra trasciende los límites culturales de los que ha surgido tenemos literatura de verdad. Si la obra de Rulfo fuese interesante solo por la información que contiene, como piensa la crítica amateur,
No tendría lectores en medio centenar de idiomas, ni sus libros podrían comprarse hoy en unos 90 o 100 países. Ningún otro autor mexicano ha adquirido esta dimensión. El Llano en Llamas se edita en español en números crecientes cada año y se traduce cada vez más. Pedro Páramo, cuyas primeras noticias nos ofrece Rulfo en 1947, supera la recepción de su libro de cuentos. Si bien en 2013, el crítico literario Chris Power, del diario británico The Guardian, dedicó un artículo a Llano en Llamas a 60 años de su aparición, donde concluye con una reflexión muy elocuente por la imagen que propone. Cito: se puede leer la breve pero densa obra de Rulfo en un par de días, aunque eso solo significa dar el primer paso dentro de un territorio todavía por conocer. Su exploración es uno de los viajes más extraordinarios de la literatura. Termina la cita. Inglaterra es un país donde se traduce poco, así que cuando un crítico inglés dice esto de un autor mexicano, no estamos ante algo generalizable. Pero igualmente está por aparecer en Londres una nueva traducción, distinta de la que circula en Estados Unidos, de Llano en Llamas, a cargo de un editor que, con los cuentos de Rulfo, ampliará su catálogo, hasta ahora dedicado solo a la poesía, para incorporar la prosa. Bien, pasemos de una lengua tan extendida como el inglés a otra muy distinta. En 2013, una nueva editorial que publica en kurdo decidió inaugurar su catálogo con 5 títulos, entre ellos Llano en Llamas. Pero conviene acotar aquí que en ninguna de las traducciones de la obra de Rulfo se autoriza que los editores gestionen apoyo económico del gobierno mexicano. Hay un programa al respecto, precisamente para evitar que la política intervenga en algo que debe ser ajeno a ella. Y digo esto con plena conciencia de que son estas traducciones las que mejor pueden sustentar una afirmación como la que da título a este foro, que Juan Rulfo es el autor mexicano más universal. Igualmente cuenta que haya recibido el mayor elogio de grandes escritores a lo largo de las décadas. Es conocido lo que dijo Borges en 1985. Pedro Páramo es una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica y aún de la literatura. O García Márquez en 1980 sobre sus primeros 2 títulos. No son más de 300 páginas, pero son tantas y creo que tan perdurables como las que conocemos de Sófocles. Por su parte, Susan Sontag escribió en 1994: la novela de Rulfo no es solo una de las obras maestras de la literatura universal en el siglo XX, sino uno de los libros más influyentes del siglo. Y podríamos seguir, pero el mejor contraste entre lo que se espera escuchar en México cuando se habla de la literatura mexicana y lo que los lectores de otros países piensan al respecto, lo tenemos en el ejemplo que citaré ahora. Al anunciarse que el escritor chino Gao Xinjiang había recibido el premio Nobel en 2000, la reportera mexicana Mónica Delgado, de Reforma, lo entrevistó en París, donde él vive. Ahí le preguntó Delgado qué obras o autores han influido en su universo literario. Y el autor chino respondió: hay tantos, pero le puedo decir que entre los que más me gustan y más admiro están 2 latinoamericanos y, en particular, un mexicano que me gusta muchísimo. Lo leí en China, porque allá los autores latinoamericanos son muy traducidos. Hay uno que es maravilloso, pero espere, frunce el ceño y junta las manos. No recuerdo exactamente su nombre. La reportera, que ha naturalizado el escalafón literario construido en México. Ahora veo. Es que si no, no leo, me tapo. Bueno, voy a ver. Digo, la reportera, que ha naturalizado el escalafón literario construido en México, le pregunta a Xinjiang para
¿No se oye? Sí, gracias. Muy bien. Ah, ya. Le pregunta a Chin Yang para ayudarle. Los cito: Octavio Paz, Carlos Fuentes. El entrevistado ignora la propuesta de la periodista. Dice: Paz, claro que lo conozco. También he leído a Fuentes, claro. Pero no son ellos. Espere. Delgado decide arriesgarse, dando un paso hacia la literatura. Pregunta ahora: ¿será Juan Rulfo? Chin Yang reacciona ahora de otra manera, entre signos de admiración. Rulfo, eso, magnífico. Me gusta mucho. Incluso cuando se publicó en China uno de sus libros, escribí una crítica e hice un gran elogio de su arte. Es también alguien que yo considero universal. No lo siento lejano. El escritor chino igualmente considera a Rulfo un autor universal, adjetivo clave en nuestro caso. Para Chin Yang sería lo opuesto a lo lejano. Tomemos nota. Un escritor nacido en México puede ser alguien cercano a un exigente lector chino que vive en Francia. Chin Yang agrega que hizo un gran elogio de su arte, el de Rulfo, y es justamente la obra lo que le permite afirmar que tal autor es universal. No hay universalidad de otra manera. Para Elías Canetti, Diles que no me maten era uno de los 5 mejores cuentos de la literatura universal, y Günter Grass lo leyó en voz alta en alemán, en Berlín, al lado de Rulfo, mientras éste lo hacía en español, ante un público en absoluto silencio. Para los dos autores de lengua alemana era evidente que no se trata de un relato sobre el campo mexicano durante la Revolución, sino de una obra de increíble profundidad sobre el egoísmo, el asesinato, la crueldad, la culpa, la cobardía, la indefinición entre venganza y justicia y, naturalmente, la muerte dictada desde el poder. Temas universales. Todos los cuentos de Rulfo se pueden leer de manera semejante. Nos han dado la tierra, ya adelanta, desde ese título con ecos bíblicos, el desengaño que sufrirá quien espere algo del poder. Talpa evoca deseo, autoengaño, falsa piedad, traición, asesinato y sentido de culpa. Y si hablamos de Pedro Páramo, ¿existe algún tema esencial de la condición humana que no tenga un sitio en esta obra, revestido además de la mayor densidad poética? Los escritores que he citado son ejemplo de la lectura que se necesita hacer de la obra de Juan Rulfo. Pero la universalidad de un autor tiene otra cara, y a ella quiero referirme ahora. Marcel Proust pensaba que, cito, los más grandes escritores, durante las horas en que no están en comunicación directa con el pensamiento, se complacen en la sociedad de los libros. No es, sobre todo para ellos, por otra parte, que han sido escritos, no les revelan mil bellezas que permanecen ocultas para el mundo. Termino así. Con esta cita quiero enfatizar que no hay grandes autores que no sean necesariamente grandes lectores. Y si hay algo que queda pendiente en los próximos años, es la indagación de las lecturas de Juan Rulfo, en particular aquellas de las que podemos encontrar rastros en su propia obra. Hablamos de una aproximación compleja, muy alejada de las generalidades al uso, cuyo distintivo es la facilidad. Rulfo fue insistente en un tema: la presencia de la biblioteca literaria del cura Ireneo Monroy en la casa de su abuela en San Gabriel, cuando él estaba en los 10 años de edad y debía permanecer encerrado por la violencia que lo rodeaba. Fue una experiencia fundamental para él y formativa en grado tal que sorprende que apenas estemos iniciando los estudios sobre eso. En el libro Tríptico para Juan Rulfo de 2006, Sabina Martínez hace una pormenorizada exploración de los libros de Knut Hamsun presentes en la biblioteca de Juan Rulfo. También en 2006 se dio a conocer la primera parte de los estudios, que aún continúan, sobre Rulfo como lector de Rainer Maria Rilke y autor de algunas versiones de su poesía.
Esta primera aproximación estuvo a cargo de Alberto Vital, Dieter Rall, Guadalupe Domínguez y Susi Rodríguez. En la actualidad, esta huella de Rilke es materia de estudio de José Miguel Barajas, quien igualmente explora las lecturas de la obra de Mallarmé, hechas por Rulfo, ya que dejó transcripciones de sus poemas. Quien esto escribe se extendió en el mismo libro sobre la lectura por Rulfo de varios poetas de lengua inglesa, y se publicaron ahí versiones o transcripciones de Rulfo de Los Negros, Langston Hughes y Country Cullen. Más recientemente, a partir de un artículo de Barajas, pude revisar las dos ediciones que se conservan en la biblioteca de Rulfo de un poema de Rilke cuyo título se traduce a veces como Melodía del amor y la muerte del corneta Cristóbal Rilke, porque una de sus partes podría muy bien estar en el origen de un motivo que aparece de manera repetida y sobre todo significativa en la obra de Rulfo, los ladridos de los perros. Este sonido se ha vuelto emblemático de Rulfo. Pero ya estoy aquí en el libro Ladridos, Astros, Agonías, Rilke y Brock en el lector Rulfo. Es este. Uno de los temas en esta línea que se pueden abordar, porque yo estoy aquí en el libro y que desarrolla uno de los temas en esta línea que se pueden abordar sobre la obra de Rulfo. En esta publicación, Alberto Vital, el biógrafo y estudioso de Rulfo, tiene un texto de presentación que elige el tema, no tan frecuentado en México, del significado de la influencia literaria, destacando la aparente paradoja de que, a más lecturas, un escritor tendrá menor influencia de cualquiera de ellas, por ende, mayor originalidad. Igualmente, en este libro se publica por vez primera un breve texto de Juan Rulfo sobre el significado que la literatura tenía para él. Leeré su última parte. Cito a Rulfo: yo siempre estoy dispuesto a hundirme en el mundo del autor, lléveme a donde me lleve, pues no recapacito en nada antes de someterme a su lectura, simplemente me sumerjo en su mundo como quien se tira de cabeza a un río. El entrar en una obra, sigue diciendo Rulfo, tiene algo de mágico, se cruzan fronteras extrañas y, sin embargo, uno permanece en el mismo sitio. Yo encontré en los libros muchas gentes y países que jamás esperaba conocer. Desde que era chico me entraron las ganas de viajar, pero estaba seguro de que jamás saldría de mi pueblo. Me latía que allí me iba a quedar encajonado para siempre. La abuela, con quien vivíamos mis hermanos y yo, estaba paralítica. El único viaje que hacía diariamente era a la iglesia, y ni siquiera para ir a la iglesia había que caminar mucho, solo cruzábamos la calle. Después, cuando cerraron la iglesia, ya ni siquiera hubo necesidad de empujar su silla de ruedas fuera de la casa. Allí nos quedamos todos a esperar que la situación cambiara, aunque, a decir verdad, nada hubiésemos ganado con cualquier cambio de situación, sino tener que llevar a la abuela de nuevo en su silla de ruedas para que oyera misa. Fue entonces, y con esto concluye y es magistral, cuando me di cuenta del valor de los libros y de cómo lo ayudan a uno a escapar de cualquier encierro. El señor cura había dejado su biblioteca en mi casa. Con este texto a la vista se puede revisar mucho de lo escrito sobre la infancia de Juan Rulfo como experiencia formadora. Un niño huérfano en el sur de Jalisco, con la tragedia de la muerte de sus padres en una etapa tan temprana, ya sugiere una huella profunda en su espíritu. Pero en el caso de Rulfo, no siempre se recuerda que pudo escapar de cualquier encierro, en sus propias palabras, gracias a los libros. Si hay críticos que olvidan la otra cara de la infancia de Rulfo, debemos concluir que para ellos la lectura es, en sus propias vidas, una experiencia banal o cercana a un inexistente. José Miguel Barajas leyó las líneas iniciales de la Melodía del amor y la muerte del corneta Cristóbal Rilke, en la primera traducción que conoció Rulfo, de 1940. Son estas: cabalgar, cabalgar,
cabalgar, durante el día, durante la noche, durante el día. Y también leyó, al final del fragmento 47 de Pedro Páramo, los caños borbotaban, hacían espuma, cansados de trabajar durante el día, durante la noche, durante el día. Pensó que Rulfo, del que ya sabía que era un gran lector de Rilke, habría leído la primera traducción de este poema hecha por Eduardo García Maínez, y así es. Tuvo esa edición. Así leí completo el poema en esta versión y encontré esto. Pasan junto a un campesino asesinado. Tiene los ojos enteramente abiertos y algo refléjase en ellos. Ningún cielo. Ladran los perros. Por fin llegan al pueblo. Sobre las chozas humildes se elevan, todo de piedra el castillo. Cruzan el puente levadizo. Amplia y tosca es la puerta. Bien, en su ejemplar acomodó Rulfo un recorte tomado de alguna revista alemana que sugiere lo que acabo de citar, es decir, esos ladridos que reciben hospitalariamente al ejército que combate al turco. Compró igualmente Rulfo una edición argentina de 1944 con una versión diferente y un ensayo de Ángel Batisteza. Los ladridos que reciben al corneta Rilke no son muy diferentes a los que Rulfo incorpora a Nos han dado la tierra y no oyes ladrar los perros. Con Hermann Broch no tuve el mismo punto de partida. Fue la lectura de un ensayo de Hannah Arendt lo que me hizo pensar en una relación entre la muerte de Virgilio de Broch y la literatura de Rulfo. Dice Arendt que el lector de esta novela de Broch se espera que la lea como si se tratase de un poema. Me pareció un indicio suficiente y en cada página parecía encontrar algo que Rulfo sintió como propio. En su biblioteca se conserva la primera edición en español de esta obra, de 1946, y advertí que la primera de sus 4 partes tiene numerosas marcas hechas por Rulfo, líneas, llaves, corchetes. En la novela hay incontables menciones de los astros, que en la antigua Roma no eran para desdeñarse. Y a partir de 1947 los astros, las estrellas, la luna, comienzan a ocupar un espacio en los cuentos de Rulfo y en el primer título que pensó dar a Pedro Páramo, Una estrella junto a la luna. Aquí parece que Rulfo, a partir de su lectura de la muerte de Virgilio, piensa ya en el papel de los astros en el México antiguo. El título lo emplea en el primer adelanto de la novela en marzo de 1954 y la expresión aparece 4 veces en el texto definitivo de la novela. Rulfo habría tomado la estrella Venus del Virgilio de Broch para convertirla en la Xolotl, mismo astro, de los antiguos mexicanos. A Xolotl se asocian no solo las visiones de Juan Preciado de los huertos de Comala, sino el episodio de la casa de Donis y su hermana en primer lugar, sin olvidar a Dorotea, a quienes ellos mencionan por vez primera y que no por casualidad es la acompañante del Preciado en la tumba. También los cuentos a partir de 1947 incorporan astros como la luna en papeles significativos, por ejemplo, en la cuesta de las comadres y a lo largo de No oyes ladrar los perros. Dejo el tema aquí para cerrar mi intervención con el de las agonías. Si ustedes lo piensan un poco, es sorprendente el número de agonías que aparecen en la obra de Rulfo, tanto en los cuentos como en Pedro Páramo, e incluso en El gallo de oro. Talpa es la terrible agonía de Tanillo. En Diles que no me maten hay 2 agonías atroces, y desde luego No oyes ladrar los perros es casi solo la agonía de Ignacio. En cuanto a Pedro Páramo, la novela inicia con la de Dolores y muy pronto tendremos la del propio Juan Preciado, o sabremos cómo fue la de Boviges o la interminable de Susana San Juan, a oscuras con sueños febriles, sin olvidar la del mismo protagonista, de la que leemos desde el fragmento en que el niño Pedro contempla el patio recién llovido de su casa mientras recuerda a la Susana que ha abandonado Comala.
La agonía de Pedro es más explícita al final y recuerda en algunos rasgos las visiones del Virgilio de Broch en el Palacio de Brindisi, donde muere a lo largo de un libro de 500 páginas, recordando su infancia primero y su amada Plosia, mientras conversa con un muchacho y otros personajes que pueden ser solo creaciones de su mente. El poeta romano de Broch finalmente abandona la vida despojado de lo que le quedaba de vegetal y animal en él para convertirse en arcilla y finalmente en piedra. Lo último no es tan diferente de lo que ocurre con el amo de Comala. Pero ya que estamos en el terreno de la influencia literaria, no quiero dejar de mencionar que en el libro al que me vengo refiriendo recurro a una notable reflexión de André Gide de 1900 sobre un asunto que siempre corre el riesgo de ser mal entendido, porque para Gide la única manera de no caer bajo la influencia de una obra literaria consiste en someterse a la influencia del mayor número de ellas, como hizo Rulfo. Pero sobre todo no olviden que la asimilación de las mismas es muy diferente si quien lee es ese gran escritor que decía Proust, para el que parecen haber sido escritas las obras capitales de la literatura. Gracias. Gracias al arquitecto Víctor Jiménez, y le damos la palabra a Pablo Espinosa. Adelante. Bueno, ¿no puedo escuchar? No. ¿Algo sucedió en el tránsito? O hay que gritar, yo tenía que gritar. ¿Puede? ¿Aló? A ver, ¿Me escucha. escuchas? ¿O me prestas? ¿O sin micrófono? Bueno, buenas noches. Mi agradecimiento por la invitación, por estar aquí. Un gusto estar aquí para hablar de uno de los autores que más me han importado. Hay libros que cambian la vida de las personas. Los libros de Juan Rulfo me cambiaron la vida siendo muy joven. Lo leí, de hecho, Pedro Páramo Niño, fue hasta la segunda lectura con el paso de los años que empecé a entenderlo y sigo descubriendo cosas. Después de escuchar el texto que me pareció una delicia del arquitecto Jiménez, mi texto se enlaza a partir del sonido, de una parte de los sonidos. Yo voy a hablar de lo que considero la música de Juan Rulfo, y es precisamente el ladrido de los perros, donde yo encuentro una conexión que prácticamente es metafísica. Hace un par de años, en el Festival Cervantino, hubo un montaje de una compañía de teatro esloveno, del Fausto de Goethe, en donde aparece la sombra de un perro y se escucha el ladrido de un perro. Y yo pensé inmediatamente en Rulfo, pero de inmediato, en ese sentido metafísico, no lineal. Si uno lee desaprevenidamente o descuidadamente no oyes ladrar los perros, se perdería de esas conexiones mágicas y metafísicas. Y después de yo rememorar ahorita, al escuchar los ladridos de los perros en los textos de Rulfo, pienso, por ejemplo, en otros ámbitos, en la música de Roger Waters, por ejemplo, que es otro autor que me parece incomprendido. En su más reciente disco, que reseñé en el periódico La Jornada, hay una columna que se llama Disquero, que se publica los sábados, donde hablo precisamente de que Roger Waters también toma esta magia, este sentido metafísico del ladrido de los perros. Su obra desde hace 25 años que había dejado de grabar discos está imbuida de esa magia, y lo conecta también con Patti Smith, cuyo disco Banga, el más reciente, Banga es el nombre de su perro, y Laurie Anderson, la mujer de Lou Reed, que hizo de hecho un filme reciente sobre el ladrido de los perros. Voy a leer el texto que traje, se llama La música de Juan Rulfo.
murmullos, suspiros, rasguños, ecos, aullidos, el aleteo del colibrí, la densa parsimonia de las nubes, el agobio del sol, la risa de las aves, el reptar de las criaturas de la noche contra el piso, contra las paredes, los ladridos de los perros. La obra de Juan Rulfo está poblada de silencio, que es el alimento de la música. Conmemoramos el centenario del más grande escritor mexicano de la historia. Su relación con la música va más allá de las óperas que se han escrito a partir de sus textos. Tiene que ver más con William Shakespeare que con Pascal Quignard o James Joyce. Al igual que Shakespeare, Rulfo genera sonidos, atmósferas sonoras, paisajes acústicos, prosodias insólitas que vibran en el oído interno del lector. La música de Juan Rulfo no es la referencia cultista de Quignard, sino la esencia misma de la música, el silencio, lo inaudible, lo apenas escuchado, el murmullo, el suspiro, la caricia. ¿Sueña usted? ¿Sueñan ustedes? ¿Recuerdan ustedes sus sueños con claridad? Les pregunto, ¿cómo se escuchan las voces en sus sueños? Así, exactamente así suena la música de Rulfo, como se escuchan las voces en los sueños. Recomiendo mucho, por cierto, la experiencia de escuchar la música de Rulfo en voz del propio autor. Esa experiencia le hace uno vibrar, le pone uno la piel chinita a la escucha, lo hace aullar de emoción en los momentos de clímax musical. La serie Voz Viva de México, de la UNAM, tiene entre sus tesoros el que considero el mayor. Se llama un disco de 2 volúmenes que se llama Juan Rulfo, Voz del Autor, que salió entre los estantes de la biblioteca personal del autor de este texto de manera mágica. Porque cuando quiero lavar mis oídos, como me dedico a reseñar discos mucho, hay discos que escucho hasta comprenderlos después de 3 semanas. Y hay un momento en que necesito lavar mis oídos de esa música y acudo al librero, cierro los ojos y elijo al azar un disco. El de Rulfo apareció además porque era su momento, la conmemoración de sus primeros 100 años, y bueno, porque es inmortal. Lo que siguió fue sacar de los estantes de la biblioteca de casa los libros de Rulfo y elegir también al azar los fragmentos musicales que pueblan sus obras y que les invito a escuchar a continuación. El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y, sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Trataré de seguir subrayando los momentos de la música, los textos que a nosotros son de Rulfo. Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos, risas, unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír, y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que esos sonidos se apaguen. Sobre San Gabriel estaba bajando otra vez la niebla. En los cerros azules brillaba todavía el sol. Una mancha de tierra cubría el pueblo. Después vino la oscuridad. Esa noche no encendieron las luces de luto, pues don Justo era el dueño de la luz. Los perros aullaron hasta el amanecer. Los vidrios de colores de la iglesia estuvieron encendidos hasta el amanecer con la luz de los cirios mientras velaban el cuerpo del difunto. Voces de mujeres cantaban en el semisueño de la noche. Salgan, 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 ánimas de penas, con voz de falsete.
y las campanas estuvieron doblando a muerto toda la noche, hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él. Y volvimos al silencio. ¿Qué es? Me dijo. ¿Qué es qué? Le pregunté. Eso, el ruido ese. Es el silencio. Había chuparrosas, era la época. Se oía el zumbido de sus alas entre las flores del jazmín que se caían flores. Solo quedaba la noche, el siseo de la lluvia como un murmullo de grillos. La voz sacude los hombros, hace enderezar el cuerpo. Entreabre los ojos, se oyen las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso. Se oyen pasos que se arrastran. Y el llanto. Entonces oyó el llanto. Eso lo despertó. Un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño, llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos. Susana San Juan oye el golpe del viento contra la ventana cerrada. Está acostada con los brazos detrás de la cabeza, pensando, oyendo los ruidos de la noche. Cómo va la noche y viene arrastrada por el soplo del viento su inquietud. Luego el seco detenerse. Han abierto la puerta. Una racha de aire apaga la lámpara. Ve la oscuridad y entonces deja de pensar. Siente pequeños susurros. Enseguida oye el percutir de su corazón en palpitaciones desiguales. A través de sus párpados cerrados entrevé la llama de la luz. Oía de vez en cuando el sonido de las palabras y notaba la diferencia, porque las palabras que había oído hasta entonces lo supe, no tenían ningún sonido, no sonaban, se sentían, pero sin sonido, como las que se oyen durante los sueños. Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos y cada vez que respiraba, suspiraba. Y cada vez que pensaba en ti, Susana. Allá afuera seguía avanzando la noche. Muchísimas gracias a todos los Pilosa y a los panelistas, es una delicia. Sí, el compañero puede ser. Gracias, buenas noches. ¿Sí se oye bien? Sí. Lo que voy a leer son 3 textos distintos sobre Rulfo. Tienen cada uno un tema distinto. Veamos qué les parece. Primera es una semblanza biográfica de Juan Rulfo. Juan Rulfo, Sayula, Jalisco, 16 de mayo de 1917, es autor de una colección de cuentos, El Llano en Llamas, 1953, una novela, Pedro Páramo, 1955, y una novela corta, El Gallo de Oro, 1980, que han sido vertidas a más de 40 lenguas del mundo, lo cual lo convierte en el escritor más traducido en la historia de la literatura mexicana, con ediciones tanto en las lenguas más empleadas en Occidente, alemán, francés, inglés, italiano, portugués, por ejemplo, como en comunidades lingüísticas más restringidas, euskera, feroés, gaélico, kurdo, sin olvidar las más amplias, como el chino. Fue empleado público en la Secretaría de Gobernación hacia la segunda mitad de la década de los 30, oficinista y agente viajero de la compañía de neumáticos Goodrich Euskadi entre el final de los 40 y el inicio de los 50. Miembro de la Comisión del Papaloapan de 1955 a 1957
y asesor en distintos proyectos cinematográficos y editoriales. Desde 1964 y hasta 1982, Rulfo fue tutor de las nuevas promociones de autores jóvenes en el Centro Mexicano de Escritores, institución fundada por la escritora norteamericana Margaret Shedd. Sin embargo, su actividad más duradera tuvo lugar en el Departamento de Publicaciones del extinto Instituto Nacional Indigenista entre 1963 y 1985, donde impulsó la edición y traducción de numerosas monografías sobre las distintas etnias del país y la reedición de algunas obras clásicas de la antropología en México. Desde la década de los 30 y hasta la de los 60, ejerció también la actividad fotográfica, lo que le permitió legar un total de más de 6.000 negativos divididos temáticamente entre arquitectura, cine, danza, escenas urbanas, ferrocarriles, habitantes y paisajes de diversas regiones de México, además de retratos. Durante su juventud, Rulfo practicó de manera frecuente el excursionismo y el montañismo. De esa forma acumuló conocimiento de primera mano de múltiples zonas del país, reflejado principalmente en su fotografía. En cartas a Clara, la correspondencia con su entonces novia y esposa desde 1948, Clara Aparicio, se documentan este y otros aspectos de la vida diaria de Rulfo en el lapso de 1941 a 1950. También contiene pasajes sobre la publicación de sus primeros textos y la evolución del joven escritor en su época formativa. Rulfo escribió sus principales obras con el apoyo de dos becas, 1952-1953 y 1953-1954, del Centro Mexicano de Escritores. En el primer caso, completó la segunda mitad de los cuentos de El Llano en Llamas. La primera mitad apareció entre los años 1945 y 1951, principalmente en América, revista antológica, publicación del grupo de Efrén Hernández, su gran amigo. En el segundo caso, el escritor concretó un proyecto que data al menos de 1947 y que tuvo títulos tan distintos como Una estrella junto a la luna, Los desiertos de la tierra o Los murmullos, y que finalmente se convertiría en la novela Pedro Páramo. 7 fragmentos de la novela fueron publicados a lo largo de 1954 en las revistas Las Letras Patrias, Universidad de México y Dintel. La obra literaria de Juan Rulfo ha generado un sinnúmero de lecturas e interpretaciones, y desde el momento de su aparición se le asoció al nacionalismo, dadas sus temáticas rurales. Pero las técnicas narrativas que el escritor privilegió se encuentran en franca sintonía con las tendencias contemporáneas más innovadoras de la literatura mundial. Este mismo hecho ha provocado que se le vincule al norteamericano William Faulkner, aunque incluso los críticos anglosajones que han dedicado su atención a Rulfo se ven precisados a admitir su radicalidad en la utilización de diversos planos de narración, el perspectivismo y la alteración del orden cronológico o la franca renuncia a este para relatar una historia. Sus cuentos de El Llano en Llamas suscitaron una amplia adhesión, pues el escritor ofrecía una alternativa artísticamente compleja y exitosa al realismo comprometido que había dominado la escena literaria en México a partir de la década de los 30 y hasta bien entrada la siguiente. Su empleo del monólogo y la importancia del diálogo entre personajes contribuye a diluir el papel omnipotente del narrador, a menudo un mero trasunto del autor, característica de la literatura sumamente ideologizada que había prevalecido durante la etapa previa. La aparición de la novela Pedro Páramo produjo una gran discusión en el ámbito literario mexicano, pues su estructura representaba un reto para el lector de mediados de la década de los 50. Si bien hubo claros ejemplos de incomprensión e intentos de descalificar al autor y su obra, también obtuvo adhesiones entusiastas, y en el mediano plazo la novela comenzó a ser publicada en otros idiomas tan solo 3 años después de su primera edición, además de obtener el premio Javier Villaurrutia correspondiente a 1955, convirtiéndose así
en la obra que inauguró la trayectoria de este galardón, creado por el periodista Francisco Zendejas en 1957. Para 1963 ya habían aparecido las traducciones al alemán, 1958, inglés, 1959, francés, 1959, italiano, 1960, sueco, 1960, danés, 1961, noruego, 1961 y holandés, 1962. El eco de algunas reseñas escritas en varios de estos idiomas suscitó una renovación del discurso crítico desarrollado hasta entonces en el medio literario mexicano. En 1980 se publicó El Gallo de Oro, texto escrito en la segunda mitad de los 50, que sirvió como punto de partida para el guión de la película homónima de Roberto Gabaldón, 1964, y que después fue nuevamente llevado al cine por Arturo Ripstein bajo el título de El Imperio de la Fortuna, 1985. La narración no comparte la complejidad estructural de los libros anteriores de Rulfo, pero ahonda en los temas más cercanos al autor, como la ambición, el poder y la soledad. La historia del gallero Dionisio Pinzón muestra su ascenso y caída y la reiteración de los ciclos de la miseria, una de las preocupaciones distintivas del autor. En su faceta de estudioso de la historia mexicana, el mayor interés de Rulfo era la recuperación de la memoria social y la admisión de la trayectoria violenta de la sociedad mexicana que comenzó con la sangrienta conquista española en el siglo XVI. Estos temas están presentes a tal grado en las otras áreas de su actividad intelectual que en una entrevista con el periodista argentino Máximo Simpson llegó a comparar a su personaje Pedro Páramo con la figura del encomendero colonial. Este símil conduce la reflexión hacia la problemática actual de México y remite a los vínculos del escritor con contemporáneos suyos como Claudio Esteban Fabregat, con quien entabló amistad hacia los primeros años de la década de los 50 y cuyas áreas de trabajo son la antropología social, la historia de México y el psicoanálisis desde la perspectiva de Erich Fromm. La obra de Juan Rulfo posee una dimensión histórica cuya perspectiva rebasa cualquier asomo del nacionalismo chauvinista y desautoriza etiquetas como la del llamado realismo mágico, puesto que se sustenta en un conocimiento profundo de la idiosincrasia indígena, aun cuando en sus narraciones los indígenas solo son personajes incidentales, como el Pedro Páramo o el Llano Llamas, y explora los distintos conflictos relacionados con el ejercicio autoritario del poder, el ámbito de la marginalidad y la pobreza. Sin dejar de lado estas características, la obra de Rulfo es una creación estética compleja, y quien busque en ella el habla campesina y escenas pintorescas del ámbito rural hará bien en contrastar su percepción de la narrativa rulfiana con testimonios entusiastas y contundentes de su aportación a la literatura mundial, debidos a Jorge Luis Borges y Susan Sontag, o los premios Nobel Gabriel García Márquez, Günter Grass, Kenzaburo Oe, Gao Xinjiang, Leclésio y Mario Vargas Llosa. Puede afirmarse que ningún otro escritor mexicano ha alcanzado una aprobación de estas dimensiones. En la primera década del siglo XXI, la novela Pedro Páramo fue la obra mexicana mejor situada, o la única, dentro de distintos recuentos y colecciones que aspiran a ofrecer un panorama diverso de la literatura en lengua española del siglo XX o de la literatura universal de todos los tiempos, como la iniciativa de la Verdens Biblioteca del Mundo, de los clubes noruegos del libro y el Instituto Nobel de Suecia, anunciada en 2002. A menudo se compara la obra narrativa de Rulfo con su producción fotográfica de manera automática, a partir de una equivalencia artificial entre imagen y texto. Con ello se pierde de vista que pese a su profunda vinculación con la realidad de México, los cuentos y las novelas de Rulfo son ficciones caracterizadas por una ausencia total del objetivo didáctico presente en la literatura decimonónica. Precisamente debido a ello, la obra de Rulfo es capaz de erguirse como literatura de excelencia en pie de igualdad con la tragedia griega,
según propuso en su momento Gabriel García Márquez. Otro rasgo en contra de comparaciones audaces son las características que hacen de la fotografía una expresión artística autónoma por méritos propios y particularmente en Rulfo una práctica relacionada de manera mucho más evidente con su vocación por la historia de México y por el conocimiento de su geografía, tanto física como humana, equivalente a la antropología y etnología actuales. Esto último es cada vez más evidente dada la variedad de las selecciones de su obra fotográfica y la frecuencia con que se presentan en distintas ciudades del mundo. La comparación entre fotografía y narrativa rulfianas suele perder de vista también que la literatura, en palabras del mismo escritor, es una mentira que dice la verdad, según confió el periodista uruguayo Ernesto González Bermejo en una entrevista de finales de los 70. Rulfo murió el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México. Llevan su nombre los premios para primera novela del Instituto Nacional de Bellas Artes y el de cuento preuniversitario de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, además de la cátedra extraordinaria codirigida por la Fundación Juan Rulfo y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa fue una semblanza biográfica para entrar en el tema, y el siguiente texto es Juan Rulfo y sus lectores en el año de su centenario. La forma más sencilla de normalizar a Rulfo es intentar hurgar en su vida personal para exhibir supuestos problemas que serían consecuencia lógica de su orfandad temprana, 1923 y 1927. Esa obsesión por caracterizar desfavorablemente al escritor que publicó tan solo una colección de cuentos, una novela y una novela corta, se comprende al prestar atención al entorno que rodeó su trayectoria, pero sobre todo al que atestigua el centenario de su nacimiento en este 2017. Para escribir sobre Juan Rulfo hace 20 años bastaba con usar ideas reiteradas durante poco más de 4 décadas y congraciarse así con quienes entonces controlaban el campo literario. Por tanto, no es extraño que haya quienes pidan volver a los tiempos en que el Fondo de Cultura Económica editaba su obra, como si la mayor editorial del Estado mexicano en los 90 y en los primeros lustros de este siglo XXI fuera la misma institución cuya producción diversificó su segundo director entre 1948 y 1965, el argentino Arnaldo Ortega, antes de ser despedido con oprobio por Gustavo Díaz Ordaz. El Fondo de Cultura Económica, a partir de 1965, excepto casos como la administración de Joaquín Díez Canedo Flores, poco puede compararse con la empresa que vinculó a toda América Latina e incluso llevó a la España todavía franquista para romper su aislamiento. Los lectores actuales de Rulfo frecuentan su obra canónica con asiduidad y demandan ejemplares de sus títulos, siempre disponibles. En 2005, los herederos del escritor confiaron a Editorial RM su difusión primordial. RM también es responsable principal, junto con Juan Pablo, editor, de publicaciones que fomentan el conocimiento de su legado antropológico, editorial, fotográfico, histórico y literario. Según reflexionaba Gerald Martin hace 25 años, el estudio y la investigación sobre Rulfo estaban a punto de iniciar una nueva etapa, que es precisamente la actual. Aún quienes se jactan de ser independientes con respecto a las iniciativas de la familia Rulfo por medio de la fundación homónima, han aprovechado esfuerzos y publicaciones, casi siempre sin dar el crédito respectivo e incurriendo así en el delito de plagio, como, digamos, suele proceder el señor Roberto García Bonilla, que catalogan como oficiales, desconociendo que son las actividades financiadas con dinero público las que en realidad reciben esa etiqueta. El uso de tal adjetivo es el subterfugio más reciente para encubrir resentimientos y engañosas objetividades, deseosas de mostrar a Rulfo como alguien incapaz de desarrollar un pensamiento sistemático,
Christopher Domínguez, por ejemplo, se empecina en presentarlo como un hombre sin ideas en su reseña de uno de los intentos biográficos más delirantes de los que haya noticia en México. O para afirmar que la Fundación Juan Rulfo pretende coartar la libertad del lector y obstaculizar a la verdadera crítica. Los lectores auténticos de Rulfo son ajenos a estas cruzadas fundamentalistas porque por lo general se dedican a leerlo y no a estar pendientes de un medio cultural más afín al amarillismo de la prensa de espectáculos que al debate con argumentos y documentos. Nadie tiene secuestrado a Rulfo ahora, como sí que lo estuvo mientras las decisiones sobre impresión y difusión de sus obras fueron prerrogativa del grupo insertado en el Fondo de Cultura Económica para favorecer a quienes integraban el círculo de Octavio Paz, que hizo y aún hace del fondo una agencia de colocación para simpatizantes de su visión patrimonialista de los bienes simbólicos y los recursos del erario destinados a las artes y la cultura en México. Concluyo asegurando, como 10 años atrás, que la posteridad de Rulfo está en su obra y en sus lectores. Insisto de nuevo en que esto se puede decir tan solo de unos pocos artistas, escritores e intelectuales contemporáneos, desinteresados de las negociaciones y de las conversaciones de café erigidas en patrón absoluto del campo cultural en México. Y bueno, para terminar, voy a leerles un texto que reseña la primera edición del Gallo de Oro en Editorial RM, corresponde al año 2010. En 2011, hace ya más de 30 años que apareció la primera edición del Gallo de Oro. Todo lo referente a esta novela se presentó entonces bajo la apariencia de un rescate ajeno, incluso a la voluntad de Rulfo, y, como tal, ha terminado por convertirse en una más de las colecciones de anécdotas que intentan ofrecer a quien frecuenta la obra del escritor la supuesta realidad en torno a las circunstancias de su creación. Porque todos hemos creído saber la verdad sobre la obra de Juan Rulfo y porque esta obra en particular, El Gallo de Oro, ha sido un objeto de estudio mucho menos frecuentado por la crítica literaria y especializada que Llano Llamas y Pedro Páramo. Esta nueva edición resulta verdaderamente oportuna en el momento actual. José Carlos González Boixo y Douglas Weatherford aportan los textos introductorios que ocupan las primeras páginas del libro. Sus perspectivas complementarias, aunque planteadas con énfasis diferentes, no resultan por completo autónomas entre sí. Mientras que González Boixo se enfoca en los aspectos propiamente literarios, Weatherford explora la temática relacionada con el cine. Ambos especialistas recurren a la tradición crítica con la soltura y la solvencia que los ha caracterizado a lo largo de sus respectivas trayectorias. Pero el elemento que es preciso resaltar es su utilización de material hemerográfico, recortes de diarios y revistas provenientes del archivo de Juan Rulfo. La profusión de nuevos datos hace posible percibir al escritor como alguien muy diferente al aficionado que incursiona ocasionalmente en el mundo cinematográfico y, al mismo tiempo, esta información desmiente la percepción de El Gallo de Oro como una pieza marginal y menor dentro de la breve obra narrativa de Rulfo. Sería necesario reconocer que detrás del surgimiento de estos nuevos elementos de juicio están las gestiones de los herederos del escritor y, en este caso en particular, de su hijo Juan Francisco, quien se encarga de la biblioteca y del archivo de Rulfo, y que por medio de la Fundación Juan Rulfo han impulsado una renovación del panorama crítico y del conocimiento en torno al autor a lo largo de los últimos 13 años. Pensemos que esto está escrito en 2011. Hay quienes ante esta dinámica de evolución del discurso crítico en torno a la obra y la vida de Juan Rulfo prefieren sumergirse en la nostalgia por el pasado a partir de la afirmación un tanto absurda de que lo esencial ya está dicho desde hace un par de décadas. Una postura tal incurre claramente en la falacia,
toda vez que en el ámbito académico es el menos apropiado para sostener que las posibilidades de estudio y conocimiento en torno a un escritor y fotógrafo se agotan en el despropósito de los lugares comunes, las mentiras difamatorias y las anécdotas falsas que aún defiende con fiereza el sector más retrógrada del campo literario mexicano, cuando la verdadera dimensión de la obra de Rulfo sigue ofreciendo a cada paso nuevos elementos de escrutinio. Es sin duda un despropósito que cae por su propio peso, y no abundaré aquí en el malestar que una figura como la de Rulfo genera, pero me limitaré a subrayar que, prescindiendo de cualesquiera formas de idealización edulcorada, Juan Rulfo representa, en cierta forma, el mejor ejemplo de la capacidad revulsiva del artista que la vanguardia tanto insistía en proclamar un siglo atrás. De la nada a la nada, el título que Rulfo había escogido originalmente para El Gallo de Oro, según el registro del texto del 8 de enero de 1959, ante el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, resultaba una elección un tanto interpretativa para presentar el relato. Es imposible saber si recurrió a él de manera meramente provisional, pero al parecer deseaba anticipar así el carácter cíclico de la trayectoria de los personajes, como parece probar el último párrafo de la sinopsis escrita por el mismo Rulfo y que esta edición recupera. Cabe advertir que el fatalismo del que a menudo se habla para referirse a la narrativa de Rulfo está presente de forma muy clara. Alguien proclive a extraer lecciones o mensajes morales podría afirmar que la suerte de Dionisio Pinzón estaba definida desde siempre y que ni siquiera la buena fortuna de la que gozó en algún momento podría haber evitado su suicidio ante la ruina, ni el hecho de que su hija, después de tener una posición privilegiada, tome el lugar de su madre, Bernarda Coutinho, como cantante de palenque. Quizá porque la obra, por sí misma, ya implica una perspectiva tan explícita con respecto a la realidad, su autor se decantó por un título más neutro, centrado en el animal cuya existencia define la suerte de Pinzón y su encuentro con aquellos que terminarán por modelar lo que sería factible llamar su destino. No parece ocioso resaltar que es responsabilidad de las nuevas generaciones la tarea de continuar avanzando en la producción de conocimiento en torno a un autor a quien se han asignado etiquetas tan sospechosas como realismo mágico o narrativa de la Revolución Mexicana. Para solo mencionar en este momento dos que todavía están en boga y siguen causando estragos igualmente indeseables y desproporcionados tanto dentro de las aulas como fuera de ellas. Y es precisamente dicho aspecto el que resulta confirmado con esta nueva edición de El Gallo de Oro, pues sus páginas finales incluyen la primera transcripción fiel del texto que Rulfo escribió para ese cortometraje, revulsivo también, a su modo, de Rubén Gámez. La Fórmula Secreta, estrenado apenas un año después de la primera versión para el cine de El Gallo de Oro. Dylan Brennan, quien dedicó su investigación de doctorado a los temas del cine y la fotografía de Juan Rulfo, es el responsable de esta novedad adicional de la edición que hoy se presenta ante ustedes. Sirva como ejemplo el interés de este especialista irlandés para ilustrar la vigencia y la actualidad del legado de Juan Rulfo. Es esta, además, una edición al alcance del bolsillo de un estudiante y apta por igual para el público general y para el especialista. Cabría, quizá, esperar que en un futuro no muy lejano, las ediciones de El Llano en Llamas y Pedro Páramo, a cargo de Editorial RM, incluyan también nuevos textos introductorios que ofrezcan al lector una breve panorámica en torno a la obra y su repercusión crítica, pues aunque Rulfo no precisa de preámbulo alguno, también sería justo que el que lee por placer pueda, en un momento de debilidad o tentación, acceder a esa narrativa desde un ángulo sutilmente distinto al que se ha privilegiado desde hace décadas en cuanto atañe a la obra y la vida de Juan Rulfo. Sea como sea, lo que procede es celebrar que la novela que clausura la obra canónica narrativa de Rulfo esté de nuevo al alcance del público lector en una edición tan digna y valiosa como lo que ha producido Editorial RM.
Gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Cepeda y doctor a historiadora Paulina Millán. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bueno, como ya les platicaron tanto el arquitecto Víctor Jiménez como Jorge Cepeda, desde muy temprano Juan Rulfo se preocupó por publicar sus obras en otras lenguas, ¿no? Y la difusión y la traducción empezó en 1958 y hasta 1962 finalmente ya había publicado en inglés, francés, italiano, holandés, etc. Lo mismo hizo en el terreno de la fotografía. Al final, Juan Rulfo inicia a tomar fotografías en los años 30 y termina más o menos en 1964, pero durante este tiempo se interesó por publicar sus fotografías en diversas publicaciones periódicas, en libros y hacer exposiciones también sobre su obra. Muy temprano, hacia 1958, publicó por primera vez en una publicación periódica de idioma inglés. Esta publicación la hacía Anita Brenner, que era una antropóloga de padre estadounidense, pero ella era mexicana. Cuando sucede la revolución, su padre decide llevársela a Estados Unidos y bueno, allá cursa sus estudios. Pero después regresa a México, aquí empieza a hacer su labor antropológica y realiza un libro que se llama Ídolo tras los altares y además de eso empieza a difundir tanto en Estados Unidos como en Europa la cultura y las costumbres mexicanas, también el arte. Y en esta tarea de difusión, Anita Brenner edita esta revista que es de carácter mensual en inglés y pero se me fue. Es de carácter mensual, se edita en inglés y es sobre las tradiciones y la cultura mexicana. Se edita en México, pero está dedicada justamente a un público extranjero. Y hacia 1958, no se sabe muy bien cómo se establece relación con Juan Rulfo, se publica por primera vez las fotografías de Juan Rulfo en este medio, además de un texto que él llama de Papaloapan. En este texto se ilustra con alrededor de 7 fotografías. Todas estas las había tomado Juan Rulfo cuando trabajó en la comisión de Papaloapan, donde él era el director de publicaciones y donde su labor principal era crear una revista de la comisión de Papaloapan para difundir las obras que se estaban realizando. Esta revista no se concretó, pero finalmente Rulfo publicó varios escritos y sobre todo fotografías en diferentes medios. El primero fue aquí, en México Dismón, en mayo de 1958. La segunda participación de Rulfo en México Dismón se da en junio de 1958 y después de la primera vez que publica este artículo de Papaloapan, donde lo hace como escritor y como fotógrafo, sus siguientes participaciones de México Dismón solo van a ser como fotógrafo. Entonces, en este número de junio del 58 publica unas fotografías de Puebla, sobre todo de Cholula, y se publican en este artículo que se llama Cholula Talavera. Seguramente no alcanzan a ver, pero se le da el crédito al fotógrafo. Estas 3 imágenes también son de Juan Rulfo. Hacia diciembre de 1958, en esta misma revista, publica fotografías de los músicos mijes, de lo que hace también en la comisión del Papaloapan, cuando va a la zona de Tlahuitoltepec y Zacatepec a una concentración de danzas para hacer un documental de danzas mijes, justamente hace el registro de diferentes representaciones dancísticas y de los músicos, y esas imágenes son utilizadas para publicar este texto que se llama Music of the People, de José M., en el que habla justamente de la música popular mexicana. Hacia julio de 1959,
vuelve a publicar en México Lismón después de 6 meses y lo hace con la fotografía del relieve escultórico maya, que es solamente aquí se está hablando sobre diversos descubrimientos arqueológicos tanto en México como en otras partes del mundo y se utiliza una imagen de Juan. En agosto de 1960 vuelve a colaborar con Anita Brenner. Sería esta su última participación en la revista y lo hace con una fotografía que ya había sido utilizada para el artículo de Music of the People. Ahora es la portada de este artículo Music Makers of Mexico. Después, en 1959, más bien antes, publica en la revista Evergreen Review, se publican 2 fotografías de Juan Rulfo. Esta publicación también es interesante porque en esta edición de la revista también se publican los primeros fragmentos de la traducción al inglés de Pedro Páramo, del autor Lysander Kemp, y es un autor que hace un artículo sobre música popular mexicana y se ilustra justamente con la fotografía que tienen a su derecha de los instrumentos musicales en clave perfecto. ¿Quién es el músico? Él es Juan Soriano y esa se publica en una entrevista que hace Elena Poniatowska al artista y se utiliza este retrato de Juan Rulfo para ilustrar esto. Entonces, como vemos, hasta aquí, como se dan cuenta de esto que les decía en un inicio, vemos el interés de Rulfo por publicar tanto sus textos como sus fotografías en otras lenguas, principalmente en inglés, sobre todo para su difusión, ¿no? Hacia 1980, en la Ciudad de México se le hace un homenaje nacional a Juan Rulfo. Este homenaje lo organizó el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA. En ese momento el director era Juan José Bremer y él convence a Juan Rulfo para hacer este homenaje nacional en el que se montó una exposición de 100 de sus fotografías. El cartel que ven justamente es el programa de mayo de la Ópera de Pekín y a la vuelta viene el anuncio del homenaje nacional, de la exposición y justamente que se iba a inaugurar el 1 de septiembre de 1980. Esta exposición es el gran reconocimiento que tuvo Juan Rulfo en vida como fotógrafo. O sea, si bien él había publicado sus fotografías en diferentes medios y había montado una primera exposición en Guadalajara en 1960, una muestra pequeña de 23 imágenes, con esta muestra de alguna manera se daba a conocer de manera masiva en todo México, pero además esta exposición tuvo una proyección internacional muy importante, ¿no? Porque después de que se monta en Bellas Artes, pues pongo algunas imágenes, este es el momento de la inauguración, ahí vemos a Juan Rulfo atrás no se le ve la cara, más bien, y vemos al presidente de la República, Juan José Bremer, y está en la exposición. Este es el montaje que se hace en Bellas Artes, de las 100 fotografías, en el que básicamente se trata de hacer una muestra de los temas que él tocaba, el paisaje, el retrato, el cine, arquitectura prehispánica, etc. Pero, sin embargo, la mayor parte de sus fotografía no estaban en ese momento en sus manos, entonces él no pudo exponerlas en ese momento en Bellas Artes, ¿no? Hay una muestra pequeña que son de arquitectura prehispánica, pero no tenía el cuerpo completo de sus fotografías de arquitectura, porque él estaba planeando otra exposición solamente de arquitectura. Entonces en ese momento se montan estas 100 fotografías, las impresiones las hace Nacho López. Podemos ver que son imágenes muy contrastadas, como le gustaba a Nacho López, pero que no era muy... Eso no corresponde mucho a la estética de Juan Rulfo, que más bien manejaba una gama de grises más amplia, ¿no? Como parte de esta exposición, como un catálogo también homenaje, se hace un libro que se llama Homenaje Nacional, y es importante decir que Juan Rulfo participó
participó en la edición y en la selección de las imágenes, tanto para la exposición como para el libro. Y en esta fotografía podemos ver a Rulfo con Vicente Rojo, quien es el que hace la edición del libro Homenaje Nacional. Y enfrente de ellos tienen estas impresiones que se utilizaron para el libro, que es este, y que de alguna manera es el que da a conocer de manera masiva a Juan Rulfo. Lo digo de manera masiva porque, como verán, en idioma inglés se da a conocer en otras revistas, y bueno, en español, en México en la Cultura también publica, en Sucesos para Todos, en la revista América, en Acción Indigenista, en un libro de la Comisión de Papaloapan, etc. Pero de alguna manera podemos pensar que esto es lo que le da la proyección a nivel internacional. Después del homenaje nacional se hace una pequeña selección de las fotografías y la Secretaría de Relaciones Exteriores se encarga de llevar esta exposición a diferentes partes del mundo. La primera vez que se muestra en el extranjero es en Francia y la segunda es en el Festival de Horizonte 82, en el que justamente participó con Intergras. Y esta muestra es muy importante porque si bien se estaba mostrando una panorámica de la fotografía en Latinoamérica desde 1860 hasta 1980, que estaba conformada por 450 fotos que abarcaba tanto viejos daguerrotipos tanto como ya la fotografía instantánea de los años 60, de manera paralela a esta muestra se monta una exposición que se llama Las fotos de Juan Rulfo. Es decir, Rulfo tuvo un espacio particular en esta exposición que trataba de mostrar lo que se hacía en Latinoamérica, dedicada justamente a su fotografía, ¿no? Y él, cuando lo entrevistan justamente en Berlín 82 sobre qué eran estas imágenes, porque pues en general el mundo o la gente no sabía que el gran escritor también era fotógrafo, él pues él dice que, les voy a leer lo que dice, está en la cita. ¿Así? Ahí. Okay. Entonces, cuando lo entrevistan sobre esta exposición de Berlín 82, él dice: esto no es más que una casualidad. Perdí casi todas esas fotografías que tomé por los años 50. Mientras corría el tiempo y no se acababan de agotar nunca los primeros 1000 ejemplares de Pedro Páramo, yo recorría México como vendedor de gomas de autos para una firma mitad gringa y mitad mexicana. Entonces fue que me eligieron para hacer un catálogo de fotos. Por esos años también me dediqué al alpinismo. Pues no te rías, es la pura verdad. Hasta los 35 años me dediqué a subir volcanes en México. Prácticamente he subido a todos esos volcanes hasta que una vez me llevé un susto y dejé el alpinismo, pues era peligroso. Y bien, viajando, seguí sacando fotos. Saqué muchos templos que los jesuitas hicieron construir a los indios. Esos templos derruidos, algunos ya derrumbados, que se encuentran en los caminos y en las llanuras de mi tierra. Saqué, fundamentalmente, motivos naturales y traté de mostrar a mi gente, demostrar aquella tradición oral que dice: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. No tenía paciencia para esperar que un pájaro se parara en una rama de ocurrencias por el estilo, esas de los buenos fotógrafos. Yo no tenía nada más que buen ojo, que es todo lo que se precisa para ser un buen fotógrafo. Eso de la técnica no es más que entender el paisaje y tratar de mostrar a su gente. Te decía que encontré algunos negativos y es por eso que tú acabas de ver esa exposición de un hombre que nunca estudió fotografía, ni técnica, ni nada. Tenía buena puntería y eso es todo, no hay otra historia. En 1983 se publica un libro en inglés y en español, retomando parte de lo que se había publicado en el homenaje nacional, pero para hacer justamente esta edición con una editorial estadounidense que se llama Inframundo. Este libro sería el último que Juan Rulfo editó en vida sobre sus fotografías.
Entonces también él seguramente participó en edición y con esto vemos justamente que él estaba interesado en dar a conocer su trabajo en otras partes del mundo, no solo en México, y empezó a internacionalizarse también en su labor como fotógrafo y no solo como talismán. Como ya les comenté, después del homenaje nacional se han hecho diversos libros sobre la fotografía de Juan Rulfo y más o menos en el año 2000 salió el libro México Juan Rulfo Fotógrafo, que se publicó en inglés, francés y portugués por la editorial Bloomberg. Esta es la portada del libro en español y tengo la portada del libro en inglés. Después ya la Fundación Juan Rulfo hizo un nuevo libro titulado 100 fotografías de Juan Rulfo, justamente retomando esta idea de las 100 fotografías que se montaron en el homenaje nacional. Este sería como el catálogo renovado de la obra fotográfica de Rulfo, y también se editó en inglés y portugués de Brasil. Esta es la portada del libro en inglés, en español, y esta es la portada del libro en inglés. Finalmente, en el 2016, la Fundación Juan Rulfo publicó el libro de los ferrocarriles, Juan Rulfo Fotografías, y este es un libro que está escrito en español, pero que al final vienen los textos traducidos, ¿no? Entonces, ¿por qué se traducen o por qué se publican las fotografías de Juan Rulfo en otras lenguas? Porque finalmente la recepción de la fotografía de Rulfo en el mundo ha sido muy importante, ¿no? Incluso dos de los investigadores más importantes que estudian la fotografía de Juan Rulfo no son mexicanos. Uno de ellos es inglés, que es Andrew Dempsey, y el otro es Daniel De Luigi, que es italiano. Y el caso de Daniel es simpático porque él, antes de conocer al Rulfo escritor, conoció al Rulfo fotógrafo, ¿no? Entonces, desde esta vertiente, desde esta manera de contar historias a partir de la imagen, también vemos la internacionalización del